pueden poner, por favor? Bendito el nombre de Jesús. 7. Porque ¿cuál es su pensamiento? Es su corazón. Aleluya. ¿Cuál es su pensamiento? Es su corazón. Puede ocupar su lugar. Y vamos a encontrar muchos versículos que estaremos viendo a través de la enseñanza que Dios nos va a dar. Y es algo de lo que Jesús hacía constantemente. Él salía y en las primeras horas de la mañana lo que hacía Él por todo el día era enseñar. Jesús vio una necesidad muy importante, no solamente en la gente de aquella época, sino a través de su palabra, dejarnos instrucciones porque Él nos quiere enseñar cómo vivir esta vida. Las enseñanzas de Jesús todavía están a la fecha. Y algo bien importante que tenemos que aprender a vivir, quiero que me pongan el tema, por favor. Y que tenemos que vigilar y que tenemos que administrar de la manera más delicada y más celosa son nuestros pensamientos. Quizá nos enfoquemos solamente a administrar las cosas exteriores, que quizá no esté mal, pero ¿qué de las cosas interiores? Usted va a encontrar que mucha gente busca y ayuda en lo exterior, y quizá muchas de esas personas no necesitan ayuda en lo exterior, lo que necesitan ayuda es en el interior. Usted va a encontrar, si usted estudia algo de economía, que los grandes empoderados económicamente, y ahorita lo está externando un varón llamado Ricardo Salinas Pliego en su canal, pero no es un concepto único de él, es un concepto mundial en los grandes líderes, donde dicen que las naciones, las ciudades, las situaciones van a cambiar cuando el hombre aprenda a cambiar su forma de pensar. Y usted lo va a ver y quizá ya lo vio. Pero si se va a otros hombres líderes a nivel mundial, también dicen que la formación de las naciones tiene que ver, y los cambios sustanciales para ver, tiene que ver en el cambio de la forma de pensar. Por ahí han tratado de meter ciertos regímenes de gobierno, no quiero tocar temas específicos, pero han tratado de implementar los regímenes de gobierno, hacer un cambio drástico, severo, en varias naciones sobre la faz de la tierra, y han tratado que lo quieren drásticamente y rápidamente implantar y no han podido. Pero alguien sabiamente les dice: entrégame la generación de niños y al paso de los años les implantaré en sus pensamientos, y al paso de los años te entregaré una nación del modelo que tú quieres. ¿Qué es que hacían estos varones? ¿Qué es lo que hicieron? Lo lograron. Implantaron desde pequeños pensamientos hacia ese tipo de régimen, que después no funcionó. A donde yo quiero llegar a través de este tema que el Señor nos quiere implantar, que tenemos que tener cuidado y analizar, porque como pensamos, así está nuestro corazón. Si algo tenemos que vigilar y algo tenemos que estar expectativa, porque para usted y para mí va a ser un termómetro. ¿Cómo está mi pensamiento? Aleluya. Porque en ese pensamiento ha quedado un registro de nuestra historia. Aleluya. En los pensamientos podemos estar cautivos. Ahorita se nos decía a través del hermano Jorge Ruiz que muchas veces podemos estar presentes físicamente, pero en ubicación interna podemos estar con nuestro pensamiento comiéndonos unos tacos de barbacoa. Aleluya. Usted ha visto muchas personas que están ahí, pero que están idas, están perdidas, que les habla y de repente reaccionan. ¿Y qué le dicen? Es que estaba pensando. Los pensamientos son tan importantes que nos posicionan. Los pensamientos son tan importantes que nos dan un registro de nuestra vida. En nuestro pensamiento hay una batalla entre el bien y el mal. Aleluya, es un campo de batalla.
Por eso Dios nos quiere ese día enseñar e iluminar a través de su palabra y con la ayuda y guianza del Espíritu Santo para administrar los pensamientos. Dios nos va a enseñar cómo edificar en base de estar analizando nuestros pensamientos. Aleluya. Porque nuestros pensamientos también nos pueden llevar a ser esclavos. Vivimos de recuerdos en el pensamiento. Muchas veces no perdonamos, no soltamos y dejamos cosas que nuestro pensamiento, solo traerlas al día de hoy, nuestro pensamiento y nuestro ser interno sufre, llora, sangra nuestro corazón. Nuestras heridas son abiertas. ¿Cómo las abrimos? A través de traer aquel evento al día de hoy por nuestros pensamientos. ¿Cómo soltar eso, pastor? Perdonar y bendecir. Y ya se lo he enseñado, quizá en algún otro mensaje. ¿Cómo lo puedo verificar si verdaderamente he sido libre en mis pensamientos de aquel hecho que pasó hace años? Cuando lo vuelvas a traer a tu pensamiento y en tu ser interno, no hay otra cosa más que perdón y bendigo. Porque si hay el odio que te sembraba, la amargura, la tristeza y el llanto que te traía, tú eres esclavo de ese pensamiento. La manifestación externa del ser humano es de la manifestación interna de cómo están nuestros pensamientos. El llorar, el reír, es que nosotros estamos alegres, estamos contentos. El llorar es una expresión exterior de nuestro estado interior, que nuestros pensamientos están sufriendo y nos están haciendo sufrir nuestros pensamientos y ahora los ternamos con lloro. Alegría también. Todo está en cómo están nuestros pensamientos. Y nosotros hasta determinado punto, como seres racionales que somos, tenemos hasta cierta medida y hasta cierto punto el destino que le queremos dar en nuestra vida a nuestros pensamientos con la ayuda de la palabra de Dios. De otra manera no viviremos, sobreviviremos en esta generación mala y perversa, siempre alimentado de las cosas negativas que quedan registradas en nuestro pensamiento. Por eso Jesús nos quiere enseñar y por eso es tanta la importancia de que usted y yo aprendamos cómo limpiar esos pensamientos que han quedado como registro dentro de nosotros. El presente y el futuro, escribía, nuestro están en cómo vayamos a aprender a pensar. El día de hoy, yo lo puedo estar echando a perder con pensamientos que traigo del día de mañana para destruir el día de hoy. Y el día de mañana destruiré por mis pensamientos lo que me pasó el día anterior. Aprenderemos a vivir a cuando soltamos y que nuestros pensamientos no sean los que rigen nuestra vida. Entenderemos este día este mensaje, cómo administrar nuestros pensamientos. Dios nos va a enseñar cómo usted y yo queremos vivir y cómo debemos, que Dios quiere que usted y yo vivamos administrando nuestro campo de batalla. Pensamientos son un campo de batalla entre el bien y el mal. La duda, la apatía, la indiferencia, la infidelidad, la inseguridad, la autoestima. ¿En dónde habitan? ¿En dónde habitan? El miedo, ¿en dónde habita? En nuestro pensamiento. Y todos y muchos de ellos son espíritus. Y esos espíritus se hacen más fuertes dentro de nosotros, en una mente que solamente está pensando en el fracaso, en la derrota, en la decepción, en la amargura, en la tristeza, y cada día nosotros lo alimentamos por nuestros pensamientos para que Él se haga más fuerte dentro de nosotros y hasta nos pueda llegar a destruir. Todo eso puede evitar en nuestra mente, sí, pastor. Todo eso puede evitar, pueblo. Y todo eso nosotros tenemos la autoridad dentro de nosotros. ¿Qué y cómo pensar, usar nuestro pensamiento? ¿Alimentar lo que nos ha dañado? ¿O tratar de desecharlo y olvidarlo y cumplir el cumplimiento que dice la Escritura?
que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, y ahora soy nueva criatura en los méritos y en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Usted se va a dar cuenta que sus victorias empiezan en el pensamiento. Las derrotas empiezan en su pensamiento. A veces que vamos a la batalla y ya vamos derrotados. Y hay un pasaje que usted lo puede leer en el libro de Samuel, de un varón llamado David, que fue a pelear con un gigante. Pero antes de que se diera aquella batalla, el pueblo que estaba, ¿en qué condición estaban? Llenos de miedo. Temblaban, dice la Escritura, al ver aquel gigante que se paraba e insultaba a los escuadrones del ejército de Jehová de los ejércitos, a la nación de Israel. No querían ir a la batalla. Y antes de ir a la batalla, ellos ya estaban derrotados. ¿En dónde? Si no habían enfrentado, no se habían confrontado interiormente. Pero hubo uno llamado David, que dijo, yo recuerdo y en mi pensamiento hay registro de que yo soy pastor de ovejas y que fui pastor de ovejas de mi padre, que fuera león, fuera oso, lo que viniera en el nombre de Jehová, yo lo derrotaba y lo hacía huir de mi rebaño en el nombre de Jesús. Y eso lo vieron muchos y creyeron en el Dios maravilloso, que fue en el que confió David. Él iba a la batalla y al campo de la batalla lleno su pensamiento de la victoria. ¿Cómo no entramos nosotros en la lucha, en la prueba que a veces nos pueda presentar? ¿En nuestro pensamiento derrotados o en nuestro pensamiento en victoria? ¿Sabe? Que la fe es la certeza de lo que usted espera y la fe empieza en su pensamiento. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que le dice su pensamiento que espera? Porque es la certeza de lo que espera. Muchas veces por fe traemos más la derrota, el fracaso, la enfermedad, porque tenemos más fe en la derrota, en el fracaso, antes de lo que Dios dice. Yo les dije que los espíritus de temor, de miedo que habitaron en estos varones que temían a aquel gigante, son unos espíritus y cada vez se hacen más fuertes dentro en aquel que el pensamiento viaja más en la derrota, en el fracaso, antes de pensar lo que Dios ya ha hecho y lo que Dios ya hizo. Aquí hubo un joven rey que iba a ser rey de Israel llamado David, que él sabía lo que Dios había hecho, que él confiaba en lo que Dios era capaz de hacer por su mano poderosa, porque no era él, no eran sus fuerzas, no fue la piedra, fue Jehová de los ejércitos. Aleluya, dele la ofrenda de aplauso a ese Dios maravilloso. Nuestros pensamientos nos gobiernan. Ellos controlan todo nuestro cuerpo. Y nosotros le obedecemos. Nadie vino a esta iglesia el día de hoy, sino en su casa hubo un pensamiento. Tengo que ir a la casa de Dios. Y obedeció al venir. Pero usted va a analizar que desde que estaba en su cama hubo una vocecita dentro de usted que le dijo, es día de ir a la iglesia a escuchar mi voz a través del predicador. Nadie actúa por sí solo. Nadie somos tan autónomos y tan independientes que no podemos evitar que todo lo que hagamos, hablamos, decimos, provenga de un pensamiento. Siempre va a estar esa vocecita dentro de nosotros de hacer lo que haya que hacer. Me dio hambre, se me antojaron unos tanquitos lenchos. ¿Quién le está hablando en su mente? Un pensamiento. Por eso la importancia de ver qué voz estamos escuchando y quiénes está gobernando para que nosotros actuemos, interactuemos sobre la faz de la tierra. Salmo 139, versículo 1 y 2, lo ponemos por favor. No nos podemos ocultar esos pensamientos delante de la presencia del Señor.
porque el Señor los conoce. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él nos ha escudriñado y nos conoce y conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestra naturaleza. Y vamos a ver un poquito más adelante que los pensamientos, aún los pensamientos malos, no son tan malos como a veces pensamos que son. Y vamos a entender, porque pastor, si son malos, bueno, lo vamos a entender. ¿Por qué no son tan malos? Aleluya. El Señor conoce nuestros pensamientos. Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor, 6:5 de Génesis. Cuando el Señor creó la humanidad sobre la faz de la tierra, vio algo, multiplicado la maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y fíjese bien, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ese ADN y ese designio de los pensamientos, usted se va a dar cuenta que no es exclusivo para aquellos varones. Que esa naturaleza de designio de los malos pensamientos, de la intención del corazón, solamente el continuo hacer el mal, habita en cada uno de nosotros. El detalle que es, qué pensamiento en nuestra mente, en nuestro corazón interno, está gobernando dentro de nosotros. Hacer lo malo y los designios de continuamente hacer las cosas mal es algo que ya traemos como información genética dentro de cada uno de nosotros. Así como la célula de cada uno de nosotros sabe la plenitud de estar en la presencia de Dios, si se ha ido traspasando desde Adán, Eva, en generación a llegar a nuestros días, porque solamente Dios creó un varón y una mujer. Y si a través de la genética, a través de las células se fueron heredando y formando, las células que hay en cada uno de nosotros conocen. Por eso muchos buscamos el placer, la llenura en otras cosas que no nos saturan, que no nos llenan, que parece que momentáneamente fuimos felices, quizá drogas, quizá alcohol, quizá deportes extremos, porque cada una de nuestras moléculas saben de lo que es la plenitud de estar y habitar en esa comunión y en la presencia de Dios, y es lo que anhelan ellas, que muchas veces lo buscamos, pero damos gracias a Dios que Dios nos ha enseñado cómo encontrarlo y cómo buscarlo a través de nuestros pensamientos. Y administrar esos pensamientos, que no sean los pensamientos que habitó en aquella mala generación. Únicamente los designios del pensamiento, su corazón, dice el Señor, eran hacer el mal. Pero Jesús también lo registró. En Marcos capítulo 7, versículo 20, quiero que me pongan, voy rapidito. Bendito el nombre de Jesús. Dice, pero decía, en lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, fíjese bien, están ¿qué? Los malos pensamientos. Jesús también lo registró cientos de años después de aquella misma generación que decía que habitaban cosas malas y perversas y que los designios del corazón. No me lo quiten el versículo, por favor. Por favor. Pero Jesús también lo registró y también lo dijo. Porque dentro del corazón de los hombres están los ¿qué? Malos pensamientos. Más adelante vamos a ver por qué no son malos a muchas veces los malos pensamientos. Debemos de entenderlo. Dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, el hurto, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro, y contaminan al hombre. Jesús también lo identificó
que había un mal de nosotros que teníamos que aprender a administrar y eran los malos pensamientos. Porque ahí salen las cosas malas, dice Jesús. Los malos pensamientos, les tengo que volver a repetir, nos gobiernan si se los permitimos. Porque dentro de nosotros hay una autoridad que no la tiene nadie sobre la faz de la tierra. Y esa autoridad que Dios te ha delegado adentro de ti, Dios la respeta. Y te da la oportunidad de que tú elijas y yo elija vivir mi vida guiado y obedeciendo a los malos pensamientos, o vivir mi vida como Dios me dice y me quiere enseñar, que los malos pensamientos no sean los que vengan a controlar mi vida, ni yo obedecerlos, sino que por esos malos pensamientos aprenda yo a depender y conocer de Dios. Aleluya. Isaías 55, versículos 6 al 9, quiero que me lo pongan. Bendito el nombre de Jesús. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. No me lo quiten tantito. Vimos qué pensamientos dijo Jesús que habían y moraban en nosotros. Y vimos los pensamientos del hombre en la creación, allá en Génesis. ¿Cuáles eran los designios del pensamiento de su corazón? Pero dice el Señor, esos pensamientos no son los míos. Tú estás contaminado. Y estamos contaminados. Pero tus pensamientos que están dentro de ti no son los míos. Y tenemos que aprender qué pensamientos estamos obedeciendo para actuar sobre la faz de la tierra. Sí, mis pensamientos, los pensamientos que tengo como ADN o genética y que han sido trasladados, o quiero vivir esta vida bajo los pensamientos que Dios tiene para mí, porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Dele la ofrenda de aplauso al Señor en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Quiero, antes de enseñar, que Dios nos enseñe cómo guardar nuestros pensamientos, cómo guardar nuestros corazones. Hay dos versículos, pero quiero entrar rapiditamente al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 12. Quiero que me lo pongan. Hay mucha sabiduría aquí de parte del Señor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, fíjese bien, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Aleluya. Tenemos que entender qué es concupiscencia. Y yo le exhorto que usted, cuando venga versículos así que encuentre, analícelo, estúdielo. La concupiscencia es una inclinación desordenada hacia los placeres, los bienes terrenales, ya sea de tipo sexual, inmorales, o de tipo materiales, avaricia. La concupiscencia habita dentro de nosotros. Ese mundo de maldad, inclinado, porque nacimos con una balanza, y esa balanza de nosotros viene inclinada hacia hacer lo mal, y entre ese mal está la concupiscencia, que nos inclina a hacer lo malo delante de Dios.
Pero qué bueno es que Dios este día nos está enseñando para nosotros tomemos la decisión. Si es esa inclinación desordenada hacia los placeres terrenales, ya sea tipo sexual o avaricia y la lujuria, eso habita dentro de nosotros. Y el Señor nos dice, hasta ahí. Y tú tienes la autoridad de que te seduzca y te atraiga. Toma la autoridad y cancela, no la tomes, no la uses. Pero te vas a dar cuenta cuando analizamos este pasaje que la concupiscencia no viaja sola. Y no pudiera operar en nosotros si no es que ella necesita un motor, un combustible, una chispa para lograr el objetivo que la concupiscencia quiere. Ay, pastor, no me lo pongo muy difícil, se lo voy a explicar. La concupiscencia son deseos. Queremos placeres, quizás puede ser drogas, alcohol, inmoralidad sexual, lujuria, lascivia, todas las áreas. ¿Y de dónde salen? Dice el Señor, de los malos pensamientos del corazón del hombre. Y esos malos pensamientos del corazón del hombre habitan en cada uno de nosotros. Si nos pudiéramos hacer chiquititititos y viajáramos por las cavernas de nuestro corazón, encontraremos, oiga, nos asustaríamos de las concupiscencias y de los demonios que están ahí, que están esperando y viajan. Oye, dame chance, tú tienes la autoridad, suéltame. Nos asustaríamos de lo que está, el mundo de maldad que está dentro de nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender de parte de Dios cómo administrar esta vida. Por eso Dios nos quiere enseñar, porque nos vamos a dar cuenta que esta inclinación, eso que está dentro de nosotros, necesita algo para dar a luz, porque sola, por sí sola, ahí va a estar. ¿Y sabe qué es lo que necesita? Un pensamiento. La concupiscencia no va a viajar si no se le monta en un burrito, que es el pensamiento. Y pensamiento es, en la teología cristiana, hay que distinguir entre pensamiento en sí, como también hay que saber que un pensamiento es y depende de un consentimiento. Lo que piensas no lo vas a poder evitar. Ahí es donde ahorita llegaré a lo que piensas malo, no lo vas a poder evitar. Porque hay dentro de ti una autoridad que se llama consentimiento. Aún esa concupiscencia, ese mundo de maldad, que aparece dentro de ti como un pensamiento, pero tú tienes una autoridad que se llama consentimiento. Yo lo autorizo a que la concupiscencia viaje en un pensamiento si yo le doy la autoridad y le doy el consentimiento. Nadie podemos decir, es que no sabía lo que hice. Es que fue algo muy rápido. Sino todo viajó en un pensamiento. Y que la concupiscencia, los deseos, la inmoralidad se montó y en ese pensamiento lo llevamos a ejercer, porque nuestro pensamiento manda todo este cuerpo a ejercer y a actuar, no como Dios dice, sino como mi pensamiento lo permitió, porque traía un burrito montado que es la concupiscencia, deseos insanos, inmoralidad. Dele la ofrenda de aplauso al Señor. El pensamiento en sí no es malo. Pensamos todas las cosas, somos seres pensantes. El pensamiento en sí no es malo. Siempre es bueno pensar todas las cosas, analizarlas. Buenas o malas, siempre es de pensarse. No es malo. Pero se pueden convertir en malos pensamientos si nosotros le damos el consentimiento y la atención y lo apapacho y lo consiento. Pensar no es malo,
aún pensar lo malo, es el día de todos nosotros. Pero que esos pensamientos malos no dobleguemos nuestra autoridad, los consintamos, los apapachemos y los consintamos y los abracemos como para que se haga fuerte dentro de nosotros. Porque la noticia es que si eso hacemos, si eso dejamos, nos va a llevar a hacer aquello que sabemos que no debemos de hacer, pero como le dimos cabida a un mal pensamiento, lo alimentamos, lo consentimos, lo acariciamos, lo deleitamos, le dimos el chispa, el combustible para que él en ese pensamiento y en esa concupiscencia juntos actuaran dentro de mí para hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Ve la importancia de cómo manejamos nuestra mente y nuestros pensamientos? Pensar cosas malas no es malo. Lo malo de pensar las cosas malas es que se queden habitando en tu mente, que tú las consientas, le des tu autoridad de que se estén haciendo grandes dentro de ti, porque tarde o temprano te van a gobernar, tarde o temprano te van a llevar a esos malos pensamientos, quizá el adulterio, la fornicación, y todo empezó con un pensamiento. ¿De dónde? De mi concupiscencia, de que ya está dentro de mí, se le montó, me llevó y actué y di a luz algo que yo mismo permití, que yo mismo consentí, que yo mismo autoricé para que se hiciera aquello que ahora es malo y es problema delante de Dios. Aleluya. Dice que la concupiscencia ella no actúa sola. Necesita un impulso que pueda inclinar un pensamiento hacia el pecado. Los pensamientos malos que están con nosotros no son tan malos. Ahí están. Se vuelven a ser malos y perversos cuando nosotros los hacemos malos y le permitimos a través de un pensamiento que ellos se hagan malos y perversos. La concupiscencia no actúa sola. Ella necesita una chispa, necesita gasolina, necesita un impulsor, necesita quien. ¿Y cómo le vamos a inclinar? A través de un pensamiento. ¿Y cómo se va a hacer más fuerte día a día? Que cada vez estamos pensando solamente nomás en aquella cosa y aquel evento se va haciendo fuerte dentro de nosotros. Entonces no podemos decir Dios me está tentando. Dios no puede ser tentado, dice. Dios está permitiendo que llegue la tentación porque sabe que en la medida de la tentación tú eres capaz y tienes sabiduría para sobrepasar aquella tentación. Y en la autoridad de cada uno de nosotros está qué vamos a hacer. Vamos a esa tentación subirla juntamente con mi concupiscencia que ya está, le voy a subir a mi pensamiento. Ya es decisión de cada uno de nosotros. Dios nos ha enseñado y nos va a enseñar este día cómo liberarnos de eso que muchas veces... Dice, la concupiscencia, al ser un deseo intenso e incluso desordenado, puede manifestarse en mi pensamiento que me van a llevar a hacer el mal. Al ser un deseo intenso, incluso desordenado, puede manifestarse, sí. ¿En dónde? En mi pensamiento. Y no solamente va a quedar ahí, sino me puede llevar a hacer lo que es malo delante de Dios. Ahora entendemos la importancia de nuestro pensamiento, de nuestra mente, cómo está nuestro pensamiento. Porque conforme está nuestro pensamiento, así estamos internamente nosotros. Tenemos que entender cómo Dios nos ha hecho y cómo funcionamos dentro de nosotros y cómo Dios nos ha hecho. Y cómo y qué tan delicado es y qué tan serio es saber administrar lo que Dios ya ha puesto dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros hay un mundo de maldad que a la verdad con la ayuda del Espíritu Santo ahí la tiene apagada. Pero nosotros podemos, aquello que Dios tiene ahí con su pie, podemos sacarlo y con la autoridad de nuestro pensamiento, engrandecerlo y obedecerle por nuestros pensamientos que nos llevan a hacer lo que no le agrada a Dios. Isaías 26, versículo 3.
Hay algo bien bonito en ese campo de batalla dentro de nosotros, porque es una lucha interna. No podemos negar que hombres jóvenes, niños, mujeres, de todas las edades, luchamos con nuestro pensamiento. Y es un campo de batalla, es una lucha. Pero dentro de nosotros hay una autoridad de qué y cómo vamos a hacer para esos malos pensamientos que quieren llegar como una guerra a tomar control y pensar que ellos tienen una victoria. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo le hago? Mire qué dice este versículo, refiriéndose al Señor. Tú guardarás en completa paz. ¿Sabe que lo que necesitamos en la lucha, en la tormenta, en la batalla? Porque no somos tan fuertes para vencer al enemigo en un pensamiento que ya a veces se nos ha metido en nuestra mente. Lo que necesitamos del Señor, y que el Señor verdaderamente haga paz. ¿Dónde? ¿Y qué actitud debo tener? La paz en aquel cuyo pensamiento en él persevera. La palabra persevera es referente a aquel que se mantiene firme en las bajas y en las altas, en la lucha, en la prueba, en la tentación. Él sigue confiando que el Señor es su Dios y que lo que él no puede hacer y que es humanamente posible para él es posible para su Dios. Y yo por lo pronto sigo perseverando, sigo confiando, sigo creyendo que él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, porque en él estoy perseverando. ¡Aleluya! Dele la ofrenda de aplausos. No me quite el versículo, lo quiero terminar, por favor. Él guardará en completa paz, el Señor, refiriéndose al Señor, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, Señor, he confiado. ¿Sabe que en la lucha, en la prueba, muchas veces no necesitamos nosotros luchar una victoria que no vamos a lograr, ni pataleando ni gritando? Porque usted se va a dar cuenta que cuando lo quiere lograr con su propia voluntad y controlar en lo que sabe que no debe hacer y que hace y no lo va a poder lograr, usted sabe que en usted y en mí no hay la capacidad para vencer ese espíritu que ya se metió a nuestra mente y que ahora va viajando en un pensamiento, aquella consuficiencia, en ese burrito, no se lo olvide, viajando en un pensamiento que nos lleva a hacer lo malo. Usted y yo no lo vamos a poder vencer. Necesitamos del Señor. Y decirle: Señor, en esta turbulencia que ya se ha hecho una inmensa, ya que es una boya de vapor, en ti persevero, en ti confío, porque tú guardarás en completa paz. Porque yo, en lugar de estar canalizado en este pensamiento, ahora haz de cuenta que tiene una televisión, cambia de un canal, estoy sintonizado en esto que me inclina a hacerlo mal, a hacer cosas pecaminosas. Mi pensamiento y junto con mi concupiscencia ya se han fraguado en contra mía, ahora están luchando, hay una guerra, Señor, pero ahora, Señor, yo sintonizo ese canal y sintonizo el canal de mi Señor, y ahora busco la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando eso hacemos, Él guardará en completa paz, pero que tu pensamiento haya inclinado a buscar de Dios. ¿Sabe por qué experimentamos las derrotas? Porque la derrota cada vez, y el fracaso, ¿por qué la experimentamos? Porque la creemos, cada día la alimentamos, creemos más en el fracaso, en la derrota, en las cosas que vemos y que palpamos, y las creemos antes de sintonizar no lo que la derrota dice, lo que Dios me dice. Si Él me dice: yo estaría contigo hasta el fin del mundo, si yo soy contigo, ¿quién contra ti? Cuando venga la lucha, la prueba, la aflicción, que parece que ya no podamos, desintonicemos ese canal y sintonicemos la frecuencia de Dios y declaremos la palabra en nuestro pensamiento, y para aquello que parecía que era una guerra, aquello que parecía que era una victoria que nos iba a aplastar, ahora proviene de parte de Dios, y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él ha perseverado. Dale, ve ahora, analiza y siente la importancia de vigilar cómo está mi pensamiento. ¿En qué estoy canalizado? ¿Qué estoy pensando? ¿En el fracaso? ¿En la derrota? ¿En la duda? ¿En la frialdad? ¿En la apatía? ¿En la indiferencia? ¿En la rebeldía? La mujer del prójimo, aleluya. Desintonicemos eso.
y sintonicemos lo que Dios dice. Cuando eso hagamos, en esa guerra que está dentro de mí, viene la paz de Dios. Y tú ni cuenta te vas a dar, pero aquellos espíritus que ya estaban queriendo tomar control y que se estaban lambiendo los bigotes de tu alma, aquel que nos compró precio de sangre, viene y nos trae la paz. Y si hay paz en mi corazón, es que porque la guerra se va. Someteos a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. ¡Aleluya! Filipenses capítulo 4, ya con esto voy a terminar. Ve la importancia de lo que tenemos que guardar. Dice que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Ahorita lo vamos a leer, versículo de Hebreos 4:12. Filipenses 4, versículo 9. Que sean conocidas delante de mí todas. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué sigue? 4, versículo, Filipenses 4, versículo 9, ¿es ese? A ver, se me da que se los di mal entonces. Bendito el nombre de Jesús. Bendigan el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno. Filipenses, ¿dónde estás, Filipenses? Gloria a tu nombre, Jesús. Filipenses, capítulo 4. Se me da que se los di mal. Versículo 6. Para nada, por nada estéis afanosos. ¿Dónde está el afán? Pensamiento. Si no sean conocidos vuestros pensamientos, vuestras peticiones, versículo 6, si lo pueden poner. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, fíjese bien, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? ¿Quién guardará vuestros pensamientos? Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? Diga, no les dé pena. ¿En esto qué? ¿Dónde van a estar los pensamientos de nosotros? En todo esto. Si es algo destructivo que voy a destruir mi vida, mi familia, mis amistades, mi relación con Dios, mejor ni pienses en él. No inviertas tu tiempo en tus pensamientos invirtiendo en algo que es destructivo, autodestructivo y destruye a alguien más. La decisión es de cada uno de nosotros. Pero con nuestras fuerzas, yo no lo pude hacer con el alcohol. Sufrí mucho, lloré mucho, se cansa uno de esa vida. Mi esposa no lo recuerda, pero yo le juraba por mis hijos, le juraba por mi mamá, porque en realidad era un deseo que yo tenía, pero que jamás lo pude lograr. Porque yo no sabía, yo no entendía que había uno sobre la faz de la tierra que sí podía. Y un día en un altar, no sé qué hizo, no sé cómo lo hizo, lo único que sí sé es que lo hizo. Y si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Quitó esos pensamientos insanos que gobernaban y que ya no era mi voluntad, sino era la voluntad de aquellos pensamientos que me llevaban a hacer algo que me estaba autodestruyendo y destruyendo a la familia, a los que estaban alrededor. La victoria está en Jesús. Dele la ofrenda de aplauso al Señor y así. Quiero terminar, Hebreos 4:12. ¿Para qué es la palabra de Dios y qué va a hacer? 4:12, Hebreos 4:12. Voy a cerrar con esto. Porque la palabra de Dios, fíjese bien, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu,
las coyunturas, los tuétanos, discierne, fíjese bien, los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted va a encontrar muchos versículos aunque pensamientos y intención del corazón van a ir juntos. El Señor discierne los pensamientos. La misma palabra nos confronta, la misma palabra nos exhorta, la misma palabra nos enseña, la misma palabra nos instruye. Ahí donde está, cierre sus ojos. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y hágase una pregunta. Y hágase una pregunta. ¿Quién gobierna? ¿Qué pensamientos gobiernan mi vida? Cada uno de nosotros tenemos esa respuesta. No la externe. Analícese. Analice cómo están sus pensamientos, porque como están sus pensamientos, así está su ser interior, su corazón. Analícelos. ¿Qué es lo que se está haciendo grande en su pensamiento? ¿Pensamientos de mal? ¿O pensamientos de bien? ¿Qué es lo que está gestándose dentro de mí? Hágase esa pregunta, que a la postre puede dar a luz y da a luz el pecado. Y el pecado no le agrada a Dios y los pecadores no heredaremos el reino de los cielos. Porque hay una autoridad dentro de cada uno de nosotros de inclinar nuestros pensamientos a la obediencia o inclinarlos a aquella voz que nos dice y que nos lleva a la destrucción. Por eso la importancia de que te autoanalices. Si se han gestado pensamientos malos, no es tan malo. Lo malo es que los sigas consintiendo, que los sigas dejando que se engendren día a día. Lo malo es que tú los consientes, los apapaches, y que cada día ellos gobiernen en tu vida y en dado caso te lleven a hacer aquello que estás mal pensando. Un mal pensamiento quizá llegue y Dios lo vea porque Él conoce tus pensamientos y lo deje que se aloje ahí para ver tu nivel espiritual. Para ver si verdaderamente dentro de nosotros está la fortaleza para decirle aquello que es malo, no. Y decirle a Dios, sí. No puedo, Señor, pero tú hazlo en mí. Limpia mis pensamientos, Señor. Hay un campo de batalla, Señor, que a veces no tengo yo los medios y los controles y sé que no lo voy a poder por mi naturaleza, Señor, que se está gestando, que se está haciendo grande. De ahí donde está le puede decir, Señor, ayúdame. Limpia mi mente y mi corazón. Solo no puedo. Te necesito, mi Señor. Y guarda en completa paz mis pensamientos, porque en ti he creído y en ti he confiado. Perdona, Señor, por esos malos pensamientos y límpiame de toda mi maldad. Así como lo hiciste con aquel rey David, que todo el tiempo estaba el pecado delante de él, ¿en dónde? En sus pensamientos. Así, Señor, como limpiaste y levantaste a aquel varón, y la esperanza que hubo para aquel varón, rey David, en la actitud que tuvo delante de ti, es la misma esperanza que me abraza hoy, el día de hoy a mí, en esos malos pensamientos. Ahí donde está le puedes abrir tu corazón a Dios. No se refiere la oración en cuanto a una oposición específica. Dios busca un corazón que aunque estés ahí sentado le digas, Señor, ayúdame, lucho, batallo. Lo que sé que es bien y que debo hacer, eso no hago, sino el mal que sé que no debo hacer, eso hago. Aún lo registraba tu varón y tu siervo y tu ministro, Saulo de Tarso, Señor, tu apóstol Pablo.
Cuando él habitaba en él, dentro de él, y sabía que dentro de él había una guerra, porque él llegó a decir: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el apóstol Saulo ya sabía y entendía la espiritualidad y lo que habitaba dentro de él, que lo llevaba a hacer cosas que no eran gratas a Dios y que él sabía que no tenía el control ni la voluntad, pero él se las entregaba a Dios y le decía: Señor, ayúdame, dependo de ti. Inclina este día tus pensamientos a Dios y dile: te necesito, Señor, te necesito en mi mente. Y la paz que guarda, la paz de Dios que guarda todos mis pensamientos, Señor, por perseverar en ti, venga a mi mente y a mi corazón. Y que en esa paz, Señor, inunde, Señor, esa paz, esos pensamientos de mal. Y que la paz gobierne en mi vida, en mi mente, en mi familia, en mi hogar, en mi negocio, en mi empresa, en mi interactuar, en mi trabajo y en todas las áreas de mi vida. Porque entonces verán reflejada la paz tuya en mi rostro. Te necesito, Jesús. Ahí donde está, haga esta oración. Diga: Señor Jesús, he conocido hoy este día lo delicado que es delante de su presencia mi forma de pensar. Le pido perdón porque no puedo negar que pensamientos de mal me han visitado. Perdóneme, Señor. Ahora, Señor, yo le pido que me dé la fortaleza para que esos pensamientos de mal solo queden ahí y que no se hagan grandes dentro de mí porque yo lo permití o yo lo consentí. Nunca haga tal cosa. En el nombre de Jesús pido: limpie mi mente y mi corazón, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mis pensamientos. Amén, 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 amén. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Voy a pedir al grupo de alabanza, entonemos unas alabanzas. El altar nunca ha estado cerrado, pero si usted tiene algo que venir a hablar con Dios, si hay alguien que venga con necesidad, un hermano que trae necesidad, una cirugía, una hermana que también quiere orar, que oremos por él, le dijimos: vamos a hacer un llamado. Siempre cuando se hace llamado a sanidad, a venir a recibir de parte de Dios, active su fe. Porque la capacidad de nosotros es limitada, podemos bendecirlo, apoyarlo hasta nuestra medida y nuestra capacidad está. Pero si de su lugar usted activó la fe a venir a recibir del que no tiene medida y el que lo va a bendecir es Dios, que seamos canales de bendición y bendecirlo a la medida que esté. Le puedo pedir a mis hermanos ministros que nos ayuden a ministrar. Si usted trae necesidad,